¿Qué tal, amado? Shalom para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas, que ponga el Eterno en usted Shalom. En esta oportunidad que el Eterno nos brinda, vamos a estar hablando de un tema muy especial en la Biblia. Pero antes queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y si desea compartir nuestros estudios, compártalo. Compártalo con su familia, con sus amigos, con sus hermanos de congregación. Compártalo con todas las personas que usted desee. Como hemos dicho, vamos a hablar de un tema muy especial de la Biblia. Vamos a hablar acerca de la iglesia deformada. ¿Sería posible que en estos tiempos la iglesia del Eterno esté deformada? ¿Sería posible que la iglesia de Yeshua en estos días, lo que conocemos como cristianismo, será posible que el cristianismo esté deformado? A pesar de tantas personas, de tantos pastores, ministros, evangelistas, maestros, profetas, predicadores, que tienen tanta buena intención para predicar la palabra del Eterno, para servir al Eterno, para servir a la comunidad, para servir a los hermanos, ¿será posible que haya una disfunción? ¿Será posible que la iglesia esté atrofiada, que esté doblada, que esté deformada, como pusimos acá en el título? Vamos a analizar la iglesia de hoy, la iglesia que está vigente, la iglesia que está presente en estos tiempos. Vamos a ver algunas características de la iglesia. Y para esto, obviamente, como usted ve en su pantalla, vamos a tomar esta imagen que usted ve en su pantalla. La imagen de esta mujer doblada, encorvada. Obviamente, en la Biblia aparece esta mujer y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13. Allí habla de una mujer donde Yeshua hizo un milagro en ella. Yeshua mismo dijo que esta mujer estaba atada por 18 años. Padeciendo de esta enfermedad, de esta deformación, hasta el momento justo en que Yeshua la encontró, tuvo misericordia de ella y la sanó. En otras palabras, la enderezó, la restauró. ¿Podría ser posible entonces que nosotros tomemos esta mujer como imagen para asociarla con la iglesia de Yeshua de estos tiempos? Vamos a ver, vamos a analizar la deformidad de esta mujer, vamos a ver las características de ella, para ver si realmente encajan con las características que posee la iglesia de Cristo en estos tiempos. De manera que vamos a iniciar este estudio y hablando acerca de esta mujer, como se encuentra en Lucas capítulo 13, como ya hemos dicho, está allí titulada Jesús sana a una mujer en el día de reposo, en nuestras palabras, en Shabbat, el día sagrado en que todos los hijos del Eterno debemos tratar de conmemorar, debemos de guardar, debemos de meditar y reconciliarnos en cada Shabbat con nuestro Padre Celestial, porque Él desde el principio así lo estableció, que aunque todos los días son de Él, pero el Shabbat, que es el séptimo y último día, la palabra dice y enseña que Él descansó, reposó, cesó de crear. De igual manera, entonces nosotros, si somos sus hijos, obviamente
tenemos que seguir los pasos de nuestro Padre. El mejor ejemplo para un hijo debe darlo siempre su Padre. Y como nosotros tenemos un buen Padre, que es Dios, que es Yahweh, el Eterno, entonces tenemos que hacer lo que Él hizo. Por eso es los méritos de Yeshua. Por eso Yeshua tuvo y tiene tantos méritos, porque Él mismo decía, todo lo que yo veo que hace mi Padre, eso yo hago. Y todo lo que dice mi Padre, eso yo digo. Entonces, si nosotros queremos parecernos a Yeshua, obviamente tenemos que hacer lo que Él hizo. Y lo que Él hizo fue precisamente lo que Él veía que su Padre hacía. De manera que, para entrar en este tema entonces, como ya hemos dicho, hablar de Lucas capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. No lo vamos a leer para tratar de ahorrar tiempo, ya que este estudio es un poco largo, es un poco extendido. Posiblemente vamos a tener que dividirlo en dos para ser prudente con el tiempo. De manera que vamos a ver entonces las características de esta mujer y vamos a compararla con las características de la iglesia de Cristo hoy en día. Así es que no se vaya, quédese con nosotros y vamos a iniciar inmediatamente con este gran estudio. Bien, amados, para iniciar entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué relación tiene la condición de esta mujer, la que ya hemos hablado, que se encuentra en Lucas capítulo 13, desde el versículo 10 al 17? ¿Qué relación tiene esta mujer con la iglesia? La deformidad de esta mujer era estructural. Era una deformidad de estructura, de cuerpo. Ella estaba torcida y no podía levantarse a sí misma. En otras palabras, tenía que depender de otras personas. No era autónoma. Su enfermedad radicaba en su cintura. Por lo tanto, sus caderas estaban dañadas por la enfermedad que ella padecía. Ella tenía probablemente una enfermedad llamada anquilosis en las articulaciones de la cadera. Esta mujer es la imagen de una iglesia deformada, de una iglesia doblada, de una iglesia que está atrofiada. De manera que podemos decir con toda certeza y seguridad que su patología era en el área de la cadera, el área donde bíblicamente simboliza la verdad. La cintura de una persona simboliza la verdad, bíblicamente hablando. Ella es una imagen de la verdad torcida. Ella estaba deformada, estaba doblada por un lapso de tiempo de 18 años. 18 años, el número 18, siendo el número 6 el número múltiplo de 18. Y siendo este número, bíblicamente hablando, el número de hombre, el número 6, bíblicamente representa el número de hombre, que es sinónimo a carnalidad. En otras palabras, esta mujer tenía problema carnal. Por lo tanto, ella es una imagen de una iglesia cuya verdad está torcida por el humanismo o por la carnalidad. Su deformidad muestra características de una iglesia que está deformada. Vamos a hablar sobre la mentalidad boca abajo. Esta mujer tenía una mentalidad hacia abajo, hacia la tierra, porque estaba doblada, no podía erguirse. Por lo tanto, ella estaba boca abajo. Ella representaba una iglesia o un tipo de creyente con una mentalidad totalmente dañada. Es por eso que en Romanos capítulo 1, desde el versículo 28 al 32, la palabra dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las practican, sino que también se complacen con los que las practican. De igual manera, en Romanos 8, desde el 7 al 8, dice la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una mente hacia abajo es una mente totalmente dañada, es una mente carnal, es una mente que está reprobada, una mente que es envilecida. En adición a las manifestaciones de la mentalidad, las siguientes características son también numeradas. Vamos a ver ciertas características de esta mentalidad dañada. Primero, misticismo. El misticismo opera mucho en ciertos cristianos. Hay cristianos que todo es un misticismo. Los demonios le aparecen hasta en lo que se comen. En todas partes le aparecen demonios. Los demonios están en los cuadros, están en las fotos, están en las imágenes. Para ellos en todo hay demonios. Porque tienen una mentalidad mística. Segundo punto, sufren delirio. Tienen falsas creencias. Por ejemplo, muchos cristianos creen que la unción está en la corbata, en el saco, en el traje. Hay pastores que usted no puede ir a una iglesia a predicar simplemente con una camisa de manga larga. Usted tiene que ir con traje y con corbata. Esto es delirio. Punto número 3, la sospecha. Hay cristianos que viven sospechosos por todo. Y donde quiera que están sospechosos. Punto número 4, sentimentalismo. El sentimentalismo sí es un enemigo mortal del cristiano. Amor por encima de la verdad. Usted ve a su hermanito que usted lo quiere y lo ama, pero como lo ama tanto no puede corregirlo. Porque si lo corrige, su hermano se va a ofender y el amor va a terminar. Entonces esto es sentimentalismo, esto es un enemigo del creyente. De igual manera, el tradicionalismo. Los cristianos usan muchas tradiciones. Si no, pregúntele sobre la Navidad, sobre el Día del Amor, el Día de San Valentín, el Día de las Madres, y así sucesivamente. El cristianismo padece del sentimentalismo, del tradicionalismo, y esto es un enemigo mortal. Obviamente, si el Eterno lo llamó para que usted sea diferente al mundo, no para que sea igual que los que están en el mundo. Punto número 5, superstición. Un enemigo mortal del cristiano, del creyente, que opera en una mente torcida. Punto número 6, espíritu de venganza. Hay hermanos que usted no puede hacerle nada, porque lo mismo que usted le hace, eso mismo le hacen ellos. Le pagan de la misma manera, le pagan con la misma moneda. Punto número 7, credulidad. Hay cristianos que creen todo lo que le dicen, a todo le dicen amén, sin investigar, sin estudiar, sin analizar si lo que está escuchando es bíblico o no. Punto número 8, falta de lógica. En otras palabras, inhabilidad de llegar a conclusiones racionales. Hay personas que usted lo escucha hablar y no tienen lógica en lo que dicen. Punto número 9, inferioridad. Hay muchos cristianos que sienten inferioridad. Es un problema mental que está en la mente. El Eterno nos ha llamado
para que seamos reyes y sacerdotes delante de su presencia y para que reinemos, gobernemos en este mundo. De manera que si usted es un creyente, si usted es una creyente que ha aceptado a Yeshua como su Mesías, como su Salvador, usted obviamente no es cualquier cosa. Solo un aspecto de una mentalidad dañada será tratada aquí en este tema, como ya hemos estado hablando, acerca de las ideas delirantes. La idea delirante es una falsa creencia también que opera dentro de el creyente. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es delirio. Delirio de grandeza. Hay personas que se creen más importantes que otro, que se creen más santos que otro. Creer tener grandeza extraordinaria, creer ser más que los demás. En Lucas capítulo 18, versículo 11 al 12 dice la palabra que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de la siguiente manera. Él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre se sentía ser más importante que los demás. En Sofonías capítulo 2 versículo 15 dice la palabra: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y nadie más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará de ella y sacudirá su mano. Punto número B, de una mente con delirio, el engaño de las condiciones incambiables. Santiago 4, 13 al 14 dice la palabra: vamos ahora a lo que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que está o lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El punto C de una mente con delirio es ilusión de que tenemos tiempo de sobra. Hay personas que no valoran el tiempo, juegan con el tiempo de los demás. En Hechos tenemos un ejemplo, 24-25, donde dice la palabra: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad o cuando tenga tiempo te llamaré. El tiempo hay que saber ministrarlo. El punto D de una mente con delirio es el engaño de que la limpieza exterior es santificación. Hay personas que están confundidos y que confunden una cosa con la otra. Por el hecho de que usted tenga un buen traje no significa que usted sea santo. Mateo 23, 25 al 27 dice la palabra, hablando el mismo Yeshua: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Algunos delirios actuales en la iglesia también son lo siguiente. Hay cristianos que dicen y que creen que el ayuno es solamente abstención de alimento, cuando en Isaías capítulo 58 dice todo lo contrario. Segundo punto, la longitud de la oración es más importante que la justicia. Hay creyentes que creen que porque sea larga la oración, creen que van a ser escuchados o que tal oración va a ser contestada automáticamente. Tercer punto, la vestimenta determina la unción. Como ya hemos dicho, hay personas que creen que porque alguien esté bien vestido, ese alguien es santo o que tiene la unción. El siguiente punto son las manifestaciones, que son más importantes que la voz de Dios. Hay iglesias que duran 1 hora, 2 horas, todo el mundo hablando en lengua, brincando, saltando, hablando cosas que nadie entiende.
pero no le prestan atención realmente a alguien que en verdad el Eterno quiera usar para dar un mensaje preciso y directo que se pueda entender y que pueda edificar. El próximo punto de una mente delirante es que el cristiano cree y dice que el edificio es la iglesia, cuando en realidad la verdadera iglesia es usted, porque el templo del Espíritu Santo es usted, no el edificio que ya ha sido construido con materiales naturales. Usted es la iglesia del Señor, usted es el templo del Señor, no la construcción. Próximo punto de una mente con delirio es que muchos cristianos dicen y enseñan que el Antiguo Testamento es viejo y que es irrelevante, que ya no tiene validez porque ya no vivimos por ley, cuando Yeshua mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y cuando Yeshua dice que sus palabras no pasarán, está hablando obviamente del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. Próximo punto es el rendirse a líderes legítimos. Es debilidad para muchos cristianos. Cuando llega un hombre establecido por el Eterno al templo, a la iglesia, a ministrar, a pastorear, cuando es enviado por el Eterno y alguien se acerca al líder, hay hermanitos que sienten envidia. Entonces lo miran a los demás como que son débiles. Y esto es incorrecto. Todos los hermanos de la congregación están llamados a asociarse con el hombre o la mujer que el Eterno ponga a ministrar. Próximo punto, la unción valida al hombre. Hay cristianos que creen que la unción que pueda poseer una persona certifica que esa persona está bien, y no necesariamente tiene que ser así. El Eterno usa a quien Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Próximo punto, los números indican favor. Hay cristianos que creen y entienden que porque la iglesia está creciendo en número, el Eterno se está glorificando en ella. Y la cantidad no significa aprobación, sino pregúntele a Samuel cuando el pueblo pedía a Saúl como rey. Otro punto de una mente delirante es que el carisma es más importante que el carácter. Cuando una persona es carismática, se entiende que es mejor a que tenga carácter, cuando realmente el carácter es más importante. Próximo punto, el evangelismo es más importante que el discipulado. Las iglesias por cientos de años han estado evangelizando y al final de cuentas se dan cuenta de que no es tan eficaz como cuando usted se sienta con alguien a discipularlo, a enseñarle la palabra tal y como tiene que ser. Los tiempos cambian. Usted también debe cambiar y debe adaptarse a la situación de los tiempos. Estos delirios mentales indican una mentalidad dañada, una mente boca abajo, una mente que está atrofiada, que está doblada hacia abajo, como estaba esta mujer en el libro de Lucas capítulo 13. Ahora bien, para hablar del segundo punto, vamos a hablar acerca de vista hacia abajo. Esta mujer tenía la vista hacia abajo, no podía mirar hacia arriba. Para ella todo el mundo estaba al revés. Ella estaba acostumbrada a una percepción anormal. Si tuviera que escribir, por ejemplo, los números 11, 8, 1 en la pizarra, ella podía interpretarlo adecuadamente. Pero si usted escribía el número 6 en la pizarra, ella lo leería al revés y lo vería entonces como el número 9. Cuando se trata de percepción, no es solo en lo que estamos de acuerdo que es importante, sino también en los que no estemos de acuerdo. La cuestión aquí es que la iglesia deformada ve las cosas como la iglesia correcta, pero sus conclusiones son erróneas. Vamos a ver algunos ejemplos de percepción anormal.
Por ejemplo, en el caso de Goliat, 1 de Samuel capítulo 17, la Biblia dice y enseña que Saúl vio a un gigante, pero David vio a un filisteo incircunciso. Los descendientes de Anac, los 10 espías vieron gigantes. Número 13:33 dice la palabra: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Josué y Caleb, sin embargo, en vez de ver gigantes, vieron langostas que podían comérselo como pan. Números 14:9 dice la palabra: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Por ejemplo, en el caso del manto babilónico, el oro y la plata, Acán vio bellos mantos, vio oro, vio plata. Josué 7:21 dice la palabra: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Sin embargo, Dios vio cosas impuras. Josué 7:1 dice la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En el caso de la cruz, para los que se pierden es tontería, para nosotros, los salvos, es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En el caso de Isaí vio a un pastor. En el caso de David, sin embargo, Dios vio un rey. Gedeón se vio a sí mismo como un cobarde. Sin embargo, Dios vio en él un hombre esforzado y valiente. Todo el mundo vio al hijo de María, en el caso de Yeshua. Sin embargo, Juan el Bautista vio al Cordero de Dios. Podríamos hablar también de algunos estrictos códigos de vestimenta, de restricciones en la edad, de preocupación externa, etcétera, etcétera. En estos casos, el que está torcido ve la excelencia, el que está derecho ve religión. En el caso de la sangre, del agua bendita, de la señal de la cruz, el que está torcido ve espiritualidad, el que está derecho ve superstición y tradiciones. En el caso de junta de consejeros, quienes controlan la iglesia en vez del pastor o el hombre o la mujer a quien Dios ha puesto como cabeza, el que está torcido ve un orden en el gobierno, el que está derecho ve a Jezabel. En el caso de la reunión de hombres de renombre para derrocar al hombre que Dios ha establecido en la iglesia, el que está torcido ve a justicia, pero el que está derecho ve a Coré. En el caso del hermano en la puerta besando y mimando a los creyentes, el que está torcido ve belleza, pero el que está derecho ve a Absalón conquistando para él, no para Dios. En el caso del hermano peleando, resistiendo y socavando al hombre establecido por el Eterno, el que está torcido ve desacuerdo, el que está derecho ve rebelión. En el caso del hermano que se sienta en el liderazgo sin señalarlo, sin ponerlo, cuando el hombre establecido está enfermo o está ausente, el que está torcido ve responsabilidad, pero el que está derecho ve a Adonías, a un impostor. Para hablar del punto número 3, vamos a hablar acerca de los hombros hacia abajo. Esta mujer que estaba doblada tenía los hombros hacia abajo. Los hombros de la mujer estaban al revés. Ella ya no podía ser una portadora de carga. Ella no podía llevar nada sobre sus hombros. De hecho, ella misma era una carga. Su muerte sería un alivio para ella. Ella no tenía capacidad para servir.
esta iglesia, esta mujer o este tipo de creyente requiere mucho mantenimiento y es incapaz de soportar la carga de la visión de la iglesia local o de la visión o del proyecto que el Eterno ponga en el corazón del hombre o de la mujer en la cual Él ha establecido en esa iglesia o en esa congregación para que la obra del Eterno se lleve a cabo. Vamos a dejar la primera parte de este estudio hasta aquí. Deseamos que haya sido de bendición para usted. Les recordamos que se inscriba a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones, comparta nuestros estudios con todas las personas que usted desee, para que así todos estemos llegando y alcanzando el conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así es que gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que haga el Eterno resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.